Hola a todos, yo soy Javier y aquí estoy con el lago de Sanabria detrás, el lago que inspiró a don Miguel de Unamuno a escribir tan magna obra como es San Manuel Bueno Mártir, una obra que ha tardado mucho en llegar al canal a pesar de ser una de mis obras favoritas de la literatura desde que la leí cuando tenía 16 años. La verdad es que este resumen me pasa un poco como el de Marianela de Benito Pérez Galdós. Son obras que me tocan muy dentro del corazón y que me emocionan cada vez que las releo o cada vez que leo el resumen creado para este canal. Y espero que os guste. No ha sido dividida en capítulos porque la obra no está dividida en capítulos. Es increíble cómo Unamuno puede llegar a crear personajes tan reales y que al final de la obra los sientes como amigos o como gente cercana. Siempre he tenido el máximo respeto por los escritores que tratan de no politizarse, por los escritores que tienen conflictos, por los escritores que no piensan que todo es blanco o todo es negro, por los escritores que tienen problemas de fe, quieren creer pero no pueden creer, por los escritores que son considerados rojos por la derecha y fachas por la izquierda, como es Miguel de Unamuno, como es Arturo Pérez Reverte, como es Benito Pérez Galdós. En este canal he hecho muchos resúmenes y he de decir que este es uno de los que más orgulloso me siento. Quizás es porque la obra me encante. Jamás podrá estar a la altura de las palabras reales o del libro de San Manuel Bueno Mártir, al que recomiendo a todos los que estéis viendo este vídeo que antes de ver el resumen, por favor, leáis la obra, porque de verdad no os va a decepcionar. Es muy corta y es absolutamente preciosa. Me he extendido un poco más con esta introducción, pero no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartir el vídeo con gente que penséis que le pueda gustar. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Prólogo. Miguel de Unamuno se posiciona como narrador y asevera que su obra San Manuel Bueno Mártir es una de sus mejores piezas y una fiel representación de su estilo. Escribió deliberadamente la historia de una manera filosófica y sombría, evitando descripciones físicas para que los lectores pudieran ejercitar su imaginación. Unamuno pretendía expresar la tragedia de la vida cotidiana incluso en sus momentos más mundanos. La ambientación se inspiró en el lago de San Martín de la Castañeda, situado en Sanabria, donde existe la leyenda de una ciudad sumergida llamada Valverde de Lucerna. Durante su vida, en 1930, expresó su tristeza por el lago en dos poemas. Los pueblos cercanos, incluido Riva del Lago, se encontraban en estado de miseria. El pueblo estaba formado por chozas con paredes de adobe y los lugareños no podían pescar en el lago debido a que un rico terrateniente reclamaba derechos exclusivos. Aunque el Valverde de Lucerna del autor se inspiró en estos pueblos, ninguno de ellos se corresponde directamente con el escenario de su historia. Unamuno afirma que no quiere añadir mucho a la trágica ya historia que habla por sí sola. Sin embargo, recuerda a una señora parisina que una vez le preguntó a un sacerdote si creía en el infierno. A esto el sacerdote respondió: «¿Pero por qué le preocupa tanto, señora, si existe o no el infierno si no hay nadie en él?». El deseo de Unamuno era escribir algo que no solo perdurara en el tiempo, sino que también capturara la esencia de las tragedias cotidianas que cada persona vive en lugar de centrarse en meras descripciones bonitas. Enfatiza la cuestión de quiénes somos y qué seremos cuando nos hayamos ido. El estado de ánimo de Unamuno mientras escribía San Manuel Bueno Mártir y desde entonces ha influido mucho en la historia y en el autor. La historia aborda la idea de alcanzar la inmortalidad a través de la memoria y el legado y aborda el problema del alma y la personalidad. El viaje de Don Quijote refleja el de Don Manuel en el sentido de que ambas historias terminan con su martirio. Unamuno termina su prólogo rezando para que el lector se encuentre a él mismo. Ángela Carballino cuenta sus experiencias con don Manuel, párroco de Valverde de Lucerna, mientras la diócesis de Granada inicia el proceso de su beatificación. Ángela perdió a su padre cuando era niña. La introdujo en la literatura como Don Quijote y Bertoldo, a diferencia de su madre profundamente religiosa que veneraba a don Manuel.
A los 10 años, antes de asistir a una escuela de monjas en Granada, Ángela admiraba a don Manuel, entonces de 37 años, por su conexión única con los niños y sus interesantes charlas sobre cuestiones prácticas. Su hermano Lázaro vivía en América y era indiferente a la religión. Él insistió en que su educación en la escuela monástica era la mejor opción disponible, temiendo que quedarse en el pueblo obstaculizaría su desarrollo cultural e intelectual. Durante su estancia de 5 años en el convento, la curiosidad y las dudas de Ángela crecieron, alimentadas por los libros de su padre. Se hizo amiga de una niña que estaba fascinada por don Manuel, instando a Ángela a que le escribiera sobre él cuando regresara al pueblo, lo que Ángela hizo cuando tenía 15 años. Ángela explica que don Manuel se hizo sacerdote para mantener a los hijos de su hermana viuda y eligió servir en Valverde de Lucerna por amor al pueblo y a sus habitantes, aunque su brillantez podría haberle permitido ir a otra parte. Ángela cuenta una historia en la que don Manuel animó a la hija de la tía Rabona, que había regresado al pueblo con un hijo nacido fuera del matrimonio, a reunirse con Perote, su exnovio. Persuadido por don Manuel, Perote adoptó al niño y se casó con su exnovia. Ahora, mientras Perote enfrenta la enfermedad y la inmovilidad, recibe cuidados del hijo que aceptó. Famoso por curar a los aldeanos junto al lago en la noche de San Juan, don Manuel atraía a la gente de lejos que buscaba curas. Cuando una madre le imploró un milagro, él humildemente se negó, afirmando su falta de sanción divina para realizar milagros. Don Manuel valoraba la pulcritud, a menudo aconsejaba a quienes tenían ropa rota que la repararan y proporcionaran camisas a los necesitados. Se acercó a todos con igual amabilidad, incluido Blasillo, un aldeano con discapacidad intelectual al que educó y cuidó. A su vez, Blasillo imitaría cariñosamente al cura. El grito público de desesperación de don Manuel durante la liturgia del Viernes Santo diciendo Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, afectó profundamente a la congregación y causó un dolor generalizado cuando Blasillo repitió estas palabras por el pueblo. El juez de otro pueblo citó una vez a don Manuel, conocido por su integridad, para arrancarle una confesión a un sospechoso. Don Manuel se negó, afirmando que no extraería la verdad solo para castigar al hombre. Dejó claro que la justicia humana no era asunto suyo. Antes de irse, aconsejó al sospechoso que buscara el perdón de Dios, ya que eso era lo único que realmente importaba. Durante la recitación del credo de los apóstoles por parte de don Manuel, Ángela notó su habitual silencio mientras la congregación hablaba de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Esto le recordó a Moisés siendo llevado por su pueblo a la tierra prometida. También observó que sus sermones no denunciaban a los ateos ni a los seguidores de otras religiones. Más bien, don Manuel condenó con frecuencia los daños del chisme. Advirtió que la conciencia de ser víctima podría provocar un dolor mayor que la herida inicial. Don Manuel, incapaz de soportar la soledad, se ocupaba constantemente de evitar el peso del aislamiento, considerando la ociosidad como un vicio y advirtiendo contra el exceso de introspección. Ángela se dio cuenta de que don Manuel luchaba con sus propios conflictos internos. Dedicándose al trabajo manual, don Manuel creó trabajo donde no existía, reemplazando a los trabajadores enfermos y sirviendo como secretario escribiendo cartas para las madres a sus hijos. Cuando murió el árbol nogal matriarcal, un elemento fijo de la infancia de don Manuel, reutilizó su madera fabricando juguetes para niños y proporcionando leñas a los necesitados. Guardó 6 tablas junto a su cama como recuerdo. Profundamente afectado por la situación de los niños enfermos, moribundos y de las personas que se quitaban la vida, don Manuel acompañaba al médico en las visitas ofreciéndole consuelo. Dedicó tiempo a enseñar música y organizar bailes para niños, destacando la felicidad como objetivo último de la vida. Una vez deseó caprichosamente transformar el lago en vino con la esperanza de traer alegría al pueblo. Después de que otra persona se quitara la vida, don Manuel aseguró a la afligida familia que la Iglesia aceptaba el entierro en tierra sagrada. Aconsejó a una viuda que contemplaba la muerte que siguiera viviendo, animándola a orar por el alma de su difunto marido. Durante la visita de una familia de artistas, don Manuel consoló a una mujer embarazada moribunda mientras su familia continuaba con su acto.
A su muerte, el padre de su hijo elogió a don Manuel como a un santo, con humildad. Don Manuel alabó el espíritu alegre del padre y le aseguró a su esposa que ahora estaba con Dios, prometiendo que su eventual reencuentro con ella traería alegría a los ángeles, similar a la felicidad que la actuación del padre difundió en el pueblo. Todos lloraron, pero fueron reconfortados por las palabras de don Manuel. Ángela explica que una vez cuestionó la decisión de don Manuel de no entrar en un claustro. Respondió enfatizando su compromiso con su pueblo y su gente como un medio para salvar su propia alma. También admitió tener miedo a la soledad, a la que describió como una tentación a resistir. Al regresar de la escuela de monjas a los 15 años, Ángela se encontró con don Manuel, quien expresó su entusiasmo y la animó a considerar formar una familia, y también le preguntó sobre la vida de Lázaro en Nueva York. Pidió que Ángela lo mencionara en sus cartas a Lázaro. Abrumada por la duda a su regreso, un día Ángela se derrumbó durante la confesión, no por los pecados ni por el temor de Dios, sino por el propio don Manuel. Sintiendo su angustia, investigó los rumores sobre él y le preguntó sobre sus conversaciones con su hermano. Ángela le compartió sus dudas y don Manuel las atribuyó a su material de lectura, aconsejándole que no les hiciera caso. Ángela sintió lástima por don Manuel, percibiendo su confesión como también la suya. Ella continuó asistiendo a la confesión con el objetivo de consolarlo. Cuando Ángela confrontó a don Manuel sobre sus dudas, insinuando que podrían ser suyas, él atribuyó las dudas al diablo y la instó a no prestarles atención. Sin embargo, sintió como si don Manuel no creyera en el diablo, y cuando escuchó a Blasillo repetir la recitación de don Manuel de las palabras de Jesús durante la crucifixión, se aisló en su habitación sollozando hasta el regreso de su madre. Al ver nuevamente a don Manuel, Ángela le preguntó sobre la existencia del infierno. Don Manuel le aseguró que el infierno no le concierne, ya que ella no iría allí, enfatizando su creencia en el cielo tangible reflejado en el reflejo de la montaña en el lago. Ángela compara la profunda tristeza en sus ojos con la profundidad del lago. Eligiendo renunciar a pensamientos de matrimonio o hijos, Ángela se dedicó a servir a don Manuel como una monja devota de la iglesia, ayudándolo en todo lo posible. Después de una visita a la ciudad durante la cual se sintió sofocada y añoró el lago y a don Manuel, su cariño por él se profundizó, evolucionando hasta convertirse en un deseo de aliviar sus cargas. Lázaro regresó de América cuando Ángela se acercaba a cumplir 24 años. Su objetivo era liberar a su madre y a su hermana de las vidas tradicionales, abogando por su traslado a la ciudad. Sin embargo, su madre se negó a irse y Ángela permaneció en silencio. Al enterarse de la profunda influencia de don Manuel en su familia, Lázaro se sintió resentido y promovió ideas progresistas y antirreligiosas con poco efecto en los aldeanos. Lázaro, reconociendo el importante impacto de don Manuel, lo reconoció a regañadientes como un santo. Sin embargo, Lázaro se mantuvo firme en su negativa a entrar en la iglesia o asistir a misa, captando la atención del pueblo, que anticipaba un duelo simbólico entre él y don Manuel. La comunidad esperaba que don Manuel influyera decisivamente en Lázaro, quien eventualmente sintió curiosidad por los sermones de don Manuel. Lázaro le confió a Ángela, sugiriendo que don Manuel era demasiado inteligente para creer plenamente en su propia predicación. Si bien reconoció la sinceridad y dedicación de don Manuel, Lázaro lo vio como un profesional calificado más que como un verdadero creyente. Animó a Ángela a explorar más libros de las Américas con el objetivo de ampliar su perspectiva. Don Manuel, priorizando la felicidad de Ángela, le aconsejó complacer a Lázaro con la lectura, pero elegir obras que alimentaran la devoción. Cuando la madre de Lázaro y Ángela se acercaba a la muerte, ella expresó su deseo de que don Manuel convirtiera a Lázaro con la esperanza de un reencuentro en el cielo. Don Manuel la tranquilizó diciendo que su espíritu permanecería con ellos y enfatizando la presencia de Dios en la tierra. En privado, don Manuel le aseguró a Ángela que el fallecimiento pacífico de su madre representaba su vida eterna y animó a Lázaro a orar por su madre, lo que hizo de mala gana en su lecho de muerte. Tras la muerte de la madre de Lázaro, don Manuel y Lázaro se hicieron cercanos. Caminaban frecuentemente por el lago, donde Lázaro elogiaba a don Manuel, intuyendo una profundidad oculta semejante a la ciudad sumergida.
Lázaro comenzó a asistir a misa y finalmente tomó la comunión, un momento que conmovió al pueblo y provocó la gratitud de Ángela hacia su hermano por haber levantado a don Manuel. De hecho, Lázaro confesó a Ángela que su comunión fue por el bien de don Manuel y en cumplimiento del pedido de don Manuel de que Lázaro fingiera creer y ocultara su progresismo. Cuando Lázaro cuestionó a don Manuel sobre su propia fe, las lágrimas de don Manuel revelaron su lucha contra la incredulidad. Lázaro veía a don Manuel no como un egoísta, sino como un santo que trabajaba por la paz de su pueblo. Esta confesión llevó a Ángela a cuestionar la moralidad de sus acciones, sintiéndose traicionada por el engaño practicado a su madre moribunda. Lázaro, sin embargo, siguió comprometido con la oración y la ilusión de la fe por el bien de la paz. Ángela desencadenó las sospechas de don Manuel al distanciarse de don Manuel sin dejar de ayudarlo. Su eventual confesión provocó lágrimas mutuas. Cuestionada sobre su fe, Ángela afirmó su creencia en Dios, desafiando a don Manuel en su fe. Su intento inicial de desviarlo, se desmoronó ante su insistencia, lo que provocó una súplica entre lágrimas para que desistiera. Don Manuel le sugirió que se casara y sutilmente reconoció comprender sus razones para permanecer soltera. Abrumado por la culpa, buscó la absolución de Ángela, quien experimentó una empatía profunda, casi maternal. Lázaro se dedicó más plenamente a don Manuel, conociendo la depresión heredada de este último y sus pensamientos suicidas, especialmente cuando se encontraban en soledad o cerca del lago. Al compartir estas vulnerabilidades con Lázaro, don Manuel enfatizó la importancia de permitir que su comunidad se aferre a sus sueños. Intervino cuando supo que Lázaro quería predicar contra la superstición, enfatizando el valor de la felicidad sobre la protesta. A medida que la salud de don Manuel empeoraba, su batalla contra la depresión empeoró. Cuando Lázaro sugirió iniciar un sindicato agrario católico, don Manuel argumentó que la religión debería servir como consuelo y proporcionar una ilusión de felicidad en lugar de funcionar como una herramienta para resoluciones económicas o políticas. Pero sin embargo admitió que un sindicato podría traer felicidad si la gente así lo deseaba. El pueblo presintió la muerte inminente de don Manuel, observando su creciente debilidad y frecuentes lágrimas, siendo Blasillo el más visiblemente afectado por ello. En su servicio de comunión final, don Manuel le susurró a Lázaro sobre la ausencia de vida eterna más allá de este mundo, instándolo a dejar que la gente disfrutara de sus fantasías. Luego se dirigió a Ángela como a su hija pidiéndole oraciones por ellos y por Jesucristo. Ángela, confundida por el pedido de don Manuel de orar por todos, se enfrenta a él. Cuando llegó a la fila de la oración por los pecadores, cuestionó por qué se etiqueta a las personas como tales. Don Manuel se dirigió a ella con ternura, como a una hija, explicándole que la existencia misma es su mayor pecado y que la muerte le sirve como único remedio. Esto, permitirme hacer una pequeña interrupción, es una concepción del mundo muy existencialista, promovida por autores como Kierkegaard, que buscaba en la religión un consuelo, pero dándose cuenta de que la única solución que existía a la falta de sentido en la vida era la muerte. Me perdonáis esta interrupción, pero quería pensar que era relevante para el que esté escuchando esto. Continuemos. Mientras don Manuel afrontaba sus momentos finales, no estaba aislado, sino rodeado de su congregación, a quienes continuó impartiendo su sabiduría. Previamente convocó a su residencia a Lázaro y Ángela, encargándoles del bienestar de sus feligreses y de la conservación de su fe. Aconsejó a Lázaro y luego a Ángela a abrazar una muerte fiel dentro del abrazo de la Iglesia. En respuesta al duelo de Ángela, don Manuel intentó consolarla confesándole su anhelo de muerte desde toda la vida. Pidió un ataúd elaborando con tablas de madera de nogal procedente de un árbol que asociaba con su juventud inocente y llena de fe. Compartió una analogía reflexiva, comparando su renuncia a recitar la conclusión del credo de los apóstoles con la experiencia de Moisés. A Moisés se le mostró la tierra prometida, pero se le prohibió la entrada junto a su pueblo y murió en la oscuridad. Don Manuel nombró a Lázaro como su sucesor y le aconsejó que protegiera a su pueblo de la búsqueda de la verdad divina. Les instó a no preocuparse por otra vida, afirmando su inexistencia.
A pesar de los llamamientos de Ángela para que mantuviera alguna esperanza de una vida futura, don Manuel se mantuvo firme en su incredulidad. En su sermón final en la iglesia, con Blasillo a su lado, don Manuel instó a su congregación a vivir con alegría y mantener la esperanza de un reencuentro más allá de la vida. Pidió perdón por cualquier daño involuntario y los guió a través del credo de los apóstoles por última vez. Don Manuel falleció silenciosamente cuando la iglesia alcanzó la afirmación del credo de la vida eterna, con Blasillo dormido a su lado. Posteriormente, ambos fueron encontrados fallecidos, dejando a la comunidad de luto. Los feligreses se reunieron en la residencia de don Manuel para repartir sus pertenencias como reliquias sagradas. Lázaro descubrió un breviario que don Manuel no usaba para oraciones, sino para conservar flores, incluido un clavel. Los lugareños, incapaz de aceptar la muerte de don Manuel, afirmaron haber visto su reflejo en el lago. Las mujeres visitaron su tumba y tocaron la cruz de nogal elaborada con el árbol bajo, el que una vez jugó con la creencia de que podría exorcizar sus demonios. Lázaro abrazó las enseñanzas de don Manuel, conservándolas en escritos que Ángela utilizó para compilar estas memorias. Lázaro le dio crédito a don Manuel por su renacimiento espiritual, comparándose con Lázaro y atribuyendo a don Manuel su nuevo sentido del valor de la fe. Llegó un nuevo sacerdote al pueblo y Lázaro lo asesoró, continuando la obra de don Manuel. Sin embargo, Ángela observó que Lázaro tenía una creciente fijación por la muerte. Pasaba sus días en la tumba de don Manuel o contemplaba el lago y hablaba de la creencia de don Manuel de que muchos santos pasaban sin fe en Dios o en una vida futura. Le imploró a Ángela que orara por él y por todos los demás tras su muerte. La vida de Lázaro finalmente terminó rápidamente debido a una enfermedad. Él tranquilizó a Ángela diciéndole que aunque su muerte significaría que una parte de don Manuel perecería con él, la esencia de don Manuel persistiría a través de ella. Lázaro expresó su contento por su muerte inminente y le confió a Ángela que continuara con su legado. A su fallecimiento, el pueblo oró colectivamente por Lázaro, encomendado su espíritu al cielo y a la memoria de don Manuel. Ahora sola, Ángela defiende el legado de don Manuel dentro de su pueblo, adhiriéndose a su creencia en la importancia de la comunidad para garantizar la longevidad del alma. Reflexiona sobre el enfoque honesto de don Manuel para convertir a Lázaro y concluye que la verdad es el elemento esencial para una fe genuina. Al proclamar su fe en Dios, Ángela considera la posibilidad de que Dios haya llevado a su hermano y a don Manuel simplemente a creerse incrédulos. Sin embargo, ella misma lucha contra la duda y cuestiona la autenticidad de sus propias creencias. Durante el proceso de beatificación de don Manuel, el señor obispo busca detalles de Ángela, quien decide proteger a don Manuel ocultando información. Teme que la verdad pueda obstaculizar su santificación y espera en silencio que las memorias sigan sin descubrirse. Epílogo. Unamuno insinúa que Ángela, no él, fue la autora de la narración, expresando mayor fe en la existencia de Ángela y don Manuel que en su propia realidad. Conecta esta narrativa con un contexto teológico más amplio, haciendo referencia a la disputa entre San Miguel Arcángel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés, enfatizando la negativa de San Miguel a difamar mediante calumnias. Afirma la autenticidad de la novela comparando su veracidad con la del Evangelio. Unamuno aspira a que la historia perdure similar a la presencia eterna del lago y las montañas, espera que su esencia siga resonando.